Bien. No lo está tomando todavía. Ya está grabando, profe, ¿no? Sí, acá yo veo que está dando vuelta la ruedita, por eso no veo No, que... que aparece grabando acá en Ahora pantalla. sí. Ok. Bien. Bueno, vamos a retomar nuestras clases. Estábamos con el tema de termodinámica y termoquímica. Ya habíamos dicho que era la parte de la física que estudia el calor, y en particular termoquímica va a ser lo que estudia el calor de las reacciones químicas, ¿sí? Eso, o sea que es el calor aplicado, el estudio de los procesos de intercambio de calor aplicado a las reacciones químicas, ¿sí? Esa sería lo que vamos a ver nosotros hoy. Eh, Igualmente, la clase pasada habíamos hablado del primer principio de la termodinámica, y habíamos hablado de algunos conceptos, y algunos que nos han quedado faltando, que son los que quiero rescatar ahora, vamos a ver ahora, la capacidad calorífica molar de los gases y los calores latentes y calores sensibles. Son dos cuestiones, todo esto que voy a explicar ahora es absolutamente solapado con lo que van a ver en física en algún momento, en termodinámica o en física, en la parte de calorimetría, así que les sirve perfectamente los conceptos que les estoy explicando acá, les sirven para física porque es la misma cuestión, estamos hablando de la misma materia, ¿sí? Bien, lo primero que con lo que vamos a iniciar es la capacidad calorífica molar de los gases. Capacidad calorífica molar de los gases. ¿A qué se refiere eso? Yo ya les había explicado la clase pasada que el calor específico era la cantidad de calor que hay que entregar a 1 gramo de agua, así estaba definido, para que incremente su temperatura en 1 grado centígrado. Y la capacidad calorífica de los gases se conoce como Cp o Cb. ¿Qué quiere decir que sea Cp o Cb? Quiere decir que es el calor que tiene que recibir 1 mol de un gas para calentarse en 1 grado centígrado o 1 grado Kelvin, porque el delta es lo mismo, para incrementar su temperatura en 1 grado. 1 mol de gas es la cantidad de calor que necesita, es su calor, su capacidad calorífica. Lo que pasa es que vamos a tener dos definiciones. AP, que quiere decir a presión constante, o AB, que quiere decir a volumen constante. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto? ¿Qué quiero decir? ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánto calor, cuánta energía, cuántos joules? Acuérdense que el calor es una forma de energía, ¿sí? Entonces la pregunta sería, ¿cuántos joules? Joules, energía, ¿sí? Otra forma de expresar la energía es calorías. ¿Mm? El joule era el newton por metro. ¿Se acuerdan de eso de física o no? Un joules era un newton por metro. ¿Se acuerdan? La Sí, unidad de profe. energía. Bien. Entonces, un joules o una caloría son unidades de energía. Lo que yo quiero saber es cuántos joules o cuántas calorías, porque en definitiva hay una equivalencia. ¿Se acuerdan que eran 4,18 para pasar de un joules a una caloría? Yo lo que quiero saber es cuánta energía debo entregar, o sea, entonces vuelvo de vuelta al concepto de capacidad calorífica. Es cuánto calor le debo entregar a 1 mol de gas para que su temperatura se incremente 1 grado centígrado. ¿Se entendió la idea o no? ¿Cuánto calor tengo que entregar para que
un mol de gas incremente su temperatura en 1 grado centígrado. ¿Entienden esto lo que quiere decir o no? Vos pones un jarro en una hornalla, pones un jarro con un mol de gas, una garrafita, pones un termómetro y ves la cantidad de calor que le tenés que entregar. Acá pongo dos alternativas. Puede variar la presión, entonces va a ser acá a volumen constante. O bien puedo dejar que la presión sea constante y el volumen va a variar. Y yo mido cuánto calor le estoy entregando a esto. ¿Cuánto calor le entrego? Este calor es el QB y este calor es QP, o sea que yo esto lo conozco como CB y esto como CP. ¿Qué es el calor ese que le estás dando ahí a volumen constante? Es la cantidad de energía que le estoy dando al gas que está metido acá adentro, cerrado, y el volumen es constante, para que su temperatura, que yo la voy a medir con un termómetro, ¿sí? Tiene que pasar, por ejemplo, si estaba inicialmente a 20 grados centígrados, tiene que cambiar a 21 grados centígrados. O sea, el delta de temperatura es 1 grado centígrado. ¿Se entendió cómo funciona, chicos? Sí, profe, sí se entiende. O sea, si yo paso de 20 a 21, estoy incrementando 1 grado centígrado. La cantidad de calor que vos le has entregado a volumen constante o a presión constante, como en este caso que yo dejo que el pistón se eleve, entonces la presión del gas, siempre que yo la lea, va a ser la misma. Siempre va a ser esta presión que yo tengo de afuera porque eso se está subiendo, entonces nunca aumenta la presión. En este caso, como el volumen es constante, la presión va a aumentar seguramente, en el primer caso. Entonces, si yo determino la energía que le entregas para que se incremente 1 grado centígrado y acá adentro tengo metido 1 mol de gas, entonces esa cantidad de energía es la capacidad calorífica. ¿Quedó claro el concepto de capacidad calorífica? ¿Se entendió? Sí, profe. Hagan de cuenta, les repito, que vos me están viendo a mí en la pantalla o ven solamente la diapositiva. Sí, profe, sí se lo La ve. diapositiva. ¿No me ven a mí al costado? Sí, profe, sí se lo ve. Bueno, entonces yo pongo este jarrito, tengo un mol, lo tengo tapado, lo meto en una hornalla y lo caliento. Si acá el gas que está acá adentro se calienta y aumenta 1 grado centígrado y yo tengo 1 mol de gas metido ahí adentro, la cantidad de calor que le entregué es la capacidad calorífica. Ahora bien, hay una relación entre la capacidad calorífica a volumen constante y a presión constante, que es la que tienen acá. En general, nosotros vamos a llamar al calor a presión constante, le vamos a llamar entalpía. Entalpía. Delta de H. ¿Qué es delta de H? Es la variación de entalpía que tengo entre el estado inicial y el final. Es esa diferencia de calores que yo tendría entre el estado final e inicial, me estaría dando a mí el delta, la variación. Bueno, esa variación de entalpía, que es como una energía que el tipo tiene al principio, y la energía que el tipo tiene al final, resto la final menos la inicial, y es la variación de entalpía. Esa variación de energía que tiene es el calor que ganó, por eso es el CP. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, ustedes no me interesa que entiendan mucho en esta instancia cómo se llega a esta ecuación, porque hay que deducirla. Yo no sé por qué demoro tanto. Yo ya he pasado la diapositiva, estoy en otra diapositiva. Bueno, esto no sé qué pasa acá. Bueno, esta es la relación que hay entre CP y CB. CP, el calor específico a presión constante, es lo mismo que el calor específico a volumen constante, pero le debo sumar la constante R. Es decir, no son iguales. No vale lo mismo la cantidad de calor que yo tengo que entregar para que se caliente un mol de gas a presión constante que la cantidad de calor que tengo que entregarle a un mol de gas para que se caliente a volumen constante. Siempre Profe, una pregunta. Y en este caso, la constante R
¿En qué unidades va? Tomala en joules. Es 1,84. 1,84 joules por kilogramos, por mol Kelvin. Ah, Que bien. es la misma unidad que el CP y que el CB. Bien. Joules sobre grados Kelvin mol. ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias. Bien. Acá tienen ahora otra situación que es para que entendamos otra situación de termometría y de calores que está bueno que lo entiendan, que lo sepan, se van adelantando a física y tiene que ver con estos conceptos que aprendemos en química general. De tal manera que ustedes, entre lo que aprendan acá, que yo creo que es suficiente, más lo que se complemente con física o viceversa, ustedes ya van a tener una idea más clara de qué se tratan estos fenómenos. Fíjense lo que tienen acá. Dice, cambios del estado de una sustancia pura a presión constante. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes me están viendo ahí en la imagen, yo pongo un jarro, este jarrito lo tengo con agua, por ejemplo. Lo saco, lo tengo metido en el freezer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No está en el freezer. ¿Sí? Cuando lo saco del freezer, ¿qué tengo adentro de este jarrito? Era agua. ¿Qué tengo ahora? Hielo. Hielo. ¿A qué temperatura está? ¿A qué temperatura está un freezer? ¿Nadie sabe? ¿Bajo cero, profe? Claro, pero ¿cuánto más o menos? Un freezer ¿Qué te nota? puede... Sí, decime. -2, -3 grados, puede ser. No, mucho más. Mucho más. Si no, Menos las 20. cosas... 12 o 13. El freezer puede estar entre menos 20, menos 15, menos 5, si es un congelador más fiero, pero siempre tiene que estar cerca de los menos 15 grados centígrados. Puede llegar hasta los menos 20. ¿Se entendió? Sí. Bien. Resulta que vos lo sacás al jarro ese que yo tengo acá, agua congelada, y lo dejo ahí en la mesada de la cocina, en la mesa de la cocina. ¿Qué le comienza a pasar a ese hielo que está a menos 15 grados centígrados o menos 20? ¿Qué le sucede? Se empieza a equilibrar con la temperatura ambiente. Sí, pero la pregunta es, ¿sigue siendo hielo? No se derrite. Bien, Lourdes, ¿en qué momento se comienza a derretir el hielo? Y cuando está en el ambiente, cuando le da el calor. Pero A medida está que pasa bien, el tiempo, ya. Cuando cambia a la medida que temperatura. pasa el... Pero esto es lo que les quiero marcar, lo que está diciendo Lourdes, que es lo que nos imaginamos todos. ¿Se comienza a derretir? No. Para que se pueda derretir el hielo, ¿qué temperatura tiene que alcanzar? No es que se puede derretir a menos 20 grados. ¿Me entienden lo que quiero decir? Sí, sí. El hielo se va a derretir cuando alcance 0 grados centígrados. Si no, no se derrite. ¿Se entendió? Sí. Ahora va a decir, profe, bueno, pero escúcheme, si yo lo veo que el hielo está frío, pero yo veo que todo el borde se va derritiendo. Y sí, las paredes del hielo se van derritiendo. ¿Por qué? Porque las paredes del hielo van alcanzando la temperatura más alta mucho más rápido que en el centro del hielo. ¿Se entiende la idea? ¿O no? Sí, sí, se entiende. Bien, entonces, lo que vos tenés que saber es que si vos dejás ese jarrito con agua que estaba congelado a menos 20 grados centígrados, va a comenzar a recibir calor desde afuera, comienza a recibir energía, calor, ¿sí? Y esa energía va a terminar calentándolo al hielo, pero no fundiéndolo, no lo derrite. El hielo se va a derretir solamente cuando alcance ¿qué temperatura? 0 grados. Exactamente, a 0 grados centígrados es la temperatura en la cual el hielo se funde, cambia de estado, de agua a hielo, de hielo a agua. ¿Sí? Entonces, a esa temperatura está el cambio de estado.
Dios mío, qué lento que está esto. Ya remil escribí, no se les traduce a ustedes en la pantalla. Bueno, estamos con problemas con esto. No les transmite lo que yo he escrito. Vamos a borrar todo. Bueno, nada. No pasa nada. Profe, fíjese si la tablet está conectada al mismo servidor, digamos, de internet, al mismo Wi-Fi. No, sí, sí estoy conectado al mismo. Lo que pasa es que yo no sé si la tablet empieza a tener algún tipo, ¿qué problema tiene? Que no transmite en tiempo, no sé qué está pasando. No sé si es que es una cuestión de la memoria de la tablet o algo, es medio raro, pero no ven, recién aparece, yo ya dibujé, ya escribí un montón de cosas. Bueno, veamos otra vez esta gráfica. El agua estaba a -20, fíjense la gráfica donde empieza. En esta gráfica ustedes tienen lo siguiente, a ver si puedo, si lo toman ahora, tampoco. Nada. Temperatura, nada, ni sale. Energía. Bueno, muy complicado así. Voy a tener que volver a la tableta digital yo. Cuando ustedes van entregando la temperatura que estaba el hielo, yo partí acá desde -20 grados centígrados. No lo estoy poniendo en el eje, si quieren lo pueden poner más abajo. Si esto es 0, lo pueden poner más abajo, no hay ningún problema. Pero bueno, está a -20, de ahí se comienza a calentar hasta que llega a 0 grados centígrados. Cuando llega a 0 grados centígrados, el hielo se comienza a fundir, pero todo el cambio de estado que le llamamos nosotros, ese es el cambio de estado. ¿Qué quiere decir cambio de estado? Que está cambiando de estado sólido a líquido, ¿sí? Todo ese proceso sucede a 0 grados centígrados, ¿sí? A partir de allí, una vez que se fundió todo y quedó un vaso que ahora ya tiene solamente agua, ¿sí? A partir de allí, ahora el agua se puede seguir calentando hasta que llega a qué temperatura, chicos. Ustedes ponen un jarro de agua en el fuego, ¿hasta qué temperatura se calienta? Hasta los 100, que no, y de ahí se hace vapor. Exactamente, a los 100 grados centígrados esa temperatura comienza a evaporarse. Y entonces comienza el cambio de estado de nuevo y hasta que no se evaporó, no se transformó en vapor la última gotita de agua, la temperatura no cambia, se mantiene en 100 grados centígrados. Luego, o sea, ahí tengo otro cambio de estado. Y a partir de allí vuelve a calentarse ya, pero ahora ya el vapor. En este caso, en el primer caso, tenés un cambio de estado, en la primera meseta, tenés un cambio de estado que vas de sólido a líquido. En la segunda meseta tenés un cambio de estado que va de líquido a vapor. ¿Se entendió? Entonces, en toda la zona de la meseta, lo que vos tenés que es un cambio de estado. Y ese proceso, el hielo, por ejemplo, te absorbe calor y no cambia su temperatura. Él absorbe calor y no cambia su temperatura, lo mismo que el agua líquida, absorbe calor y no cambia su temperatura hasta que no se evapora la última gota, se mantiene a 100 grados. El hielo no aumenta su temperatura hasta que no se derritió la última gota, está todo transformado en agua el jarro y recién a partir de ahí puede aumentar la temperatura. ¿Esto qué les estoy queriendo decir? Que en el cambio de estado, durante el cambio de estado, la temperatura es constante. ¿Se entendió? El cambio de estado de sólido a líquido, o sea, de hielo sólido a agua líquida, se llama fusión. Esto es la fusión. Y el cambio de estado de líquido a vapor es la vaporización. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entendió esto? Sí.
¿Qué pasa, Gonzalo? Pregunta. No, no, sí se entiende, sí se entiende. ¿Se entendió? Bueno, ¿qué es lo que estás viendo vos en el eje de las X? A ver, Lourdes, si estás atenta. ¿Qué ves en el eje de las X? ¿Qué variable tenés en el eje de las X? ¿Cómo que qué variable? ¿Y qué estás La leyendo? energía, sí. La energía. ¿Y qué quiere decir eso, Lourdes? Que vos absorbés energía, fíjate que vas desde acá hasta este punto, toda esta energía que has absorbido, ¿qué ha sido? Ha sido el calor para calentar el hielo. Sí, ¿Se entendió o no? sí, Y cuando llegaste aquí, que era hielo a 0 grados centígrados, vuelve a absorber otro poco de calor que lo volvés a leer acá. Fíjate, este. Ese le vamos a llamar QL, porque es calor de cambio de estado o calor latente. Calor latente se llama, calor latente de, en este caso, de fusión. Y en el caso este va a ser el calor latente de vaporización. Este va a ser el de fusión. ¿Por qué? Porque es para que se funda, se vuelva líquido el hielo sólido. ¿Se entendió? ¿Qué es el QL? ¿Lourdes se entendió? sí, profe. Entonces vos tenés dos calores. El calor L, que es el calor latente, y el QS, que es el calor sensible, que es para calentar. Así se llaman, calor sensible. Este es durante el calentamiento o enfriamiento, en su defecto cuando van en el sentido contrario. Y este es durante el cambio de estado. ¿Se entendió? Ujú. Y Entonces, el QS sí, ahí en la gráfica, al QS. sí. Sería el QS ahí en la gráfica que mostraba recién, si la Es tiene. este, lo que va de aquí hasta acá. Este calor sería el QS. ¿Está? Ah, bien, bien. ¿Se entiende? No termino de Sí, sí. dibujarse en la gráfica, ya te va a aparecer porque yo ya lo terminé de dibujar y no aparece, pero es el trámite ese que tenés ahí, entre este punto y este otro punto. Te queda Sí, acá sí, sí, abajo. entendí. Y lo mismo tenés acá un QS en la parte de arriba de vapor, ¿no? ¿Ok? Sí, Bien. Bueno, entonces esos son los calores latentes. Ahora pasemos ya entendido esto de calores específicos, capacidades caloríficas y calores latentes y calor sensible, pasemos a termoquímica. Como yo les había explicado ya, la termoquímica es la parte de la química que va a estudiar los cambios de energía cuando tenga un proceso químico. Obviamente, ¿de qué se trata? De las reacciones químicas. ¿Y cómo vas a hacer vos? Y bueno, ¿cuánto calor intercambia cuando se produce una reacción química con el entorno que tengo afuera? Ya sea que libera energía o que absorbe energía, ¿sí? Entonces, ay Dios, esta diapositiva, qué barbaridad. No me está volviendo. Yo no sé esto, ¿qué está pasando con esto? Bueno, ahí está, es el intercambio energético entre el sistema y el entorno. ¿Y qué estudia? Por supuesto, la termoquímica. Bueno, estudia cuánto vale esa energía, cuánto es el calor de una reacción química. Vos decís, profesor, ¿y qué es el calor de una reacción química? Bueno, es exactamente, recuerden, cuando ustedes queman algo, por ejemplo, quemo un combustible, abro la hornalla de gas, prendo un fósforo y comienza a quemarse. Vos sabés que antes tenía gas, que vos de hecho, si no prendés fuego, sentís el olor, o sea, decís, che, acá está lleno de gas el aire, esto está perdiendo gas. Lo que vos provocás con la llama del fósforo es la ignición, el inicio de la reacción química, y ese gas
se comienza a reaccionar químicamente con el oxígeno del aire y se forman dos compuestos básicamente, el dióxido de carbono y el vapor de agua. Por eso vos ya no sentís más olor, porque el nuevo producto que se genera, que es dióxido de carbono y vapor de agua, no tienen olor. Mientras que al gas, sí, porque se le pone un odorizante para que tenga un olor mucho más fuerte todavía. ¿Se entendió esto o no? ¿Cuál es el calor de la reacción? Es saber cuánta energía liberó esa reacción química del gas que reacciona con el oxígeno del aire y me da esos compuestos químicos, dióxido de carbono más vapor de agua. La termoquímica estudia cómo es ese proceso y me dice, mira, para calcular el calor vas a hacer esto, esto y esto. Y se acabó la historia. Y ahí vas a poder sacar las energías de las reacciones químicas. ¿Quedó claro, chicos? ¿Se entendió? Sí, 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 profe. profe. Ok. Bien. Hay dos tipos de reacciones químicas y esto no es nada raro para ustedes. No es nada raro para ustedes. Las reacciones químicas que son, o sea, yo tengo un reactor químico, donde acá tengo compuestos químicos, ¿sí? ¿Qué tengo ahí? Y bueno, tenés dos cosas que van a reaccionar, no sé, gas con aire, con oxígeno, entonces vas a tener unas moléculas verdes y unas rojas que van a reaccionar y obviamente durante el proceso eso va a haber un cambio y la nueva situación va a dar otras moléculas. Ya no van a ser ni las rojas ni las verdes. Ahora voy a tener moléculas celestes. Bueno, no me importa. Pero en lo que se produjo esa reacción química, durante lo que se produjo esa reacción química, acá se produce la reacción química. Esa es la reacción química. Cambian los rojos con verde y se transforman en otras moléculas que son las azules. Esa es la reacción química. Esa es la reacción química. Ahora, durante que se produce esa reacción química, lo que va a pasar es que esto va a liberar calor hacia afuera o bien puede llegar a absorber calor desde afuera hacia adentro. Entonces ahí vos vas a decir, bueno, che, ¿cómo la reacción es o exotérmica, como en este caso, exotérmica? ¿Qué quiere decir eso, exotérmica? Entonces, ¿qué hace? A ver, Roberto Morales, ¿qué hace una reacción exotérmica según el esquema que estoy dibujando ahí? A ver, Roberto. ¿Estás, Roberto? A ver, Federico Pérez, Gastón, ¿qué opinás? No está. Jeremías, Hola, profe. sí. ¿Qué sucede según la flechita esa que yo he puesto ahí? ¿Qué sería una reacción exotérmica según? ¿Ah? Que libera calor. Exactamente, libera hacia afuera. Sería el caso típico de una combustión. Pero puede haber reacciones químicas donde lo que sucede ya no es eso, sino que sucede al revés. Necesitan energía para que se produzcan, o sea, hacen otra cuestión. Que es como que roban calor de otro. De afuera, toman calor desde afuera, toman energía de afuera. Yo le tengo que entregar. ¿Ah? Sería endotérmica. Esta se llama endotérmica. ¿Puede dar un ejemplo? Ahora vamos a ver. Todos los calores de formación de moléculas de la química orgánica son reacciones endotérmicas. Las reacciones de pirólisis, todas esas reacciones, ya vamos a ver algún ejemplo. Para hacer algunos compuestos químicos yo tengo que entregar energía y por lo tanto son reacciones endotérmicas, ¿sí? Endotérmicas.
ganan calor, necesitan calor para que se produzca la reacción. Entonces, acá tenés entonces lo que es una reacción exotérmica o endotérmica. Ahora vamos a ver después cómo es el delta de H se llama, porque tenemos que entender cómo se evalúa una reacción. Y eso lo vamos a entender con este esquema que tengo acá. ¿Cómo funciona una reacción exotérmica y una reacción endotérmica? Mira, hay dos cuestiones que vos vas a tener que entender para esto. Si tu reactivo, el reactivo es lo que va a reaccionar y tengo el producto que es lo que yo voy a obtener. Si mi reactivo, su energía, por llamarle así, todo lo que yo puse de energía para armarla a esas moléculas, está por arriba de la que yo pongo para armar las moléculas de los productos, ¿cómo va a ser el salto de energía? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo es la energía final con respecto a la inicial? ¿Menor o mayor? Mayor. La energía final, ¿cómo es respecto de la inicial? Menor, porque menor. Menor. Es decir, vos, para pasar de acá a acá, yo voy a entregar energía hacia afuera. ¿Se entendió la idea? Ah, sí, sí. Si estoy al revés, la energía que tienen mis reactivos están aquí y la energía que necesitan para formarse mis productos está acá. Yo para llegar desde aquí hasta arriba, ¿qué tengo que hacer? Absorber calor, sí. Exactamente, yo tengo que entregarle energía para que esto se pueda suceder. Entonces esa reacción es la endotérmica. ¿Se entendió? Sí. Eso es lo que tienen representados en estas gráficas. ¿Sí? Fíjense, ustedes me pedían el ejemplo de una reacción endotérmica. Por ejemplo, para obtener el NO2, que es este compuesto que yo tengo acá, el NO2, para obtener eso yo necesito media molécula de nitrógeno 2 más una molécula de oxígeno. Yo te digo, che, ¿cómo se arma la molécula esta? ¿Cómo la obtenés? Y bueno, tenés que hacer reaccionar media molécula de nitrógeno, o sea, un átomo de nitrógeno con una molécula de oxígeno y lo vas a obtener. ¿Y qué necesito para que eso suceda? Tenés que entregar energía. Yo necesito entregar energía para que esta reacción se produzca. Entonces, lo que vos vas a decir, a ver, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo lo quisiera ver en términos de niveles de energía, por eso les sirve poner esta tablita, si esto es energía, a la energía de mi producto está acá arriba. En este caso era el NO2. Y la energía de los reactivos está acá abajo. En este caso es la del nitrógeno y el oxígeno. Entonces vos para pasar de aquí para acá, ¿qué tenés que hacer? Y bueno, tengo que entregarte toda esta cantidad de energía que te estoy dibujando allí. ¿Se entiende? Esa cantidad de energía verde es el delta de H, que yo voy a llamar el valor final menos el inicial. ¿Cómo es el valor final menos el inicial, chicos? ¿Positivo o negativo en este caso? Y positivo. Positivo. Entonces, cuando el delta de H es positivo, la reacción es endotérmica. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Lo han podido agarrar más o menos la idea? Ahora, cuando vos tenés otra situación, partís de esta energía de los reactivos y tu energía de los productos está acá, más abajo, para formarlo a los productos es menor que la que vos necesitabas para formar a los reactivos. ¿Qué sucede para pasar de los reactivos a los productos? ¿Qué sucede? Hay que desprender
Exacto. ¿Y cómo te va a dar el delta de H? ¿Cómo es la energía final menos la inicial? ¿Cómo es? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Entonces, esta reacción es exotérmica. ¿Se entendió? Sí. Porque la energía final para formar el producto es menor que la que yo tenía inicialmente. Entonces yo, cuando reaccionan las moléculas esas de los reactivos para formar los productos, van liberando energía y por eso es una reacción exotérmica. Liberan energía hacia afuera. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, eso es lo que tienen esquematizado en esa diapositiva. Les dice que el carbono más el oxígeno, que son los reactivos, para llegar al dióxido de carbono, liberan energía. Y eso ustedes ya lo saben, porque cuando ustedes queman carbón en la parrilla para obtener dióxido de carbono, cuando ustedes queman carboncito, que es carbono más oxígeno, ustedes saben que libera energía o no. ¿Sí lo sabían ya o no? O sea, esa es una reacción exotérmica. Es la que tengo acá, ¿no? La que les estoy marcando acá. Fíjense que carbón más oxígeno me da dióxido de carbono. Paso de un nivel más alto a uno más bajo. ¿Se entendió? Mientras que esta reacción entre el nitrógeno y el oxígeno para formar al dióxido de nitrógeno, tengo que entregarle energía y por eso tenés un delta de H positivo. Entonces, endotérmica, delta de H positivo, exotérmica, delta de H negativo de ahora en más. Es lo que yo me tengo que acordar. El delta de H, lo voy a volver a escribir, positivo, delta de H negativo. No me sale nada en la pantalla, escribe cuando le da la gana, pero eso acabo de escribir sobre la pantalla. Bien. No sale. Bueno. Bueno, continuemos. ¿Cómo se van a escribir las ecuaciones termoquímicas? Está clavado otra vez. Ya estoy en otra diapositiva y no le sale a ustedes. Ahí está. ¿Cómo van a escribir las ecuaciones? Bueno, ahí quiero que vean la anterior para que vean cómo les había dejado lo de las reacciones exotérmicas y endotérmicas. El positivo y el negativo era así, ¿no? Ahí está. ¿Lo ven? Delta de H positivo y delta de H negativo. ¿Sí? Sí. Entendido. Pasemos ahora entonces una reacción, ¿cómo la vas a escribir de ahora en más? Porque ahora ya sabes un dato más de la reacción química, que es la parte energética. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer ahora? Bueno, fíjate cómo vas a decir. La fórmula la vas a escribir como siempre la has escrito. Los coeficientes estequiométricos los vas a escribir como siempre los has escrito. Vas a escribir además el estado de agregación, que ya sabía si era líquido, si era vapor, si era sólido. También lo pongo entre paréntesis a la par del compuesto. Y voy a agregar la cantidad de calor que ha sido puesto en juego en esa reacción, si ha sido para afuera o para adentro, agregándole el delta de H. Es decir, veamos el ejemplo que tenés acá. Así vas a escribir de ahora en más las reacciones químicas, ¿sí? Entonces tenés metano más 2 oxígeno, que te da dióxido de carbono más 2 aguas. Esa reacción ahí está escrita hasta donde nosotros conocemos. Y que si yo te pido, Gastón Pérez, que la leas, ¿cómo la leerías? Por ejemplo, Gastón, ¿cómo la leerías esa ecuación? Esto se llama metano. ¿Cómo la leerías a la ecuación, Gastón? ¿Estás, Gastón? Matías Moreira, ¿estás? Sí. ¿Cómo la leerías a la ecuación? Yo te ayudo. Esto es un mol de metano, se llama esto. Un mol de metano más 2 de oxígeno
2 moles de oxígeno, sí señor, reaccionan y ¿qué me dan? Este se llama dióxido de carbono, ¿te acuerdas? El CO2. Ah, sí, forma de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Lee la hora completa, Matías, sin de corrido. Un mol de metano más 2 de oxígeno forman un mol de dióxido de carbono y 2 de agua. ¿Lo has entendido bien? Sí. Bueno, hasta ahí es lo que nosotros sabíamos de la ecuación en estequiometría, ya lo sabías leer. ¿Qué te está faltando acá identificar para que esté un poco más completa la ecuación? ¿Te acordás que nosotros dábamos el estado de agregación? Decíamos si era gas, ¿te acordás de eso o no? Sí. O por ejemplo, si el agua está líquida, yo lo tengo que decir. Claro. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Bien. Perdón, se me fue lo que estaba queriendo explicar, para variar. Estábamos en esta diapositiva tratando de explicarles lo que pasaba con el metano, en la combustión del metano, ¿sí? Bueno, acá no les sale a ustedes, yo ya estoy... No sale. Bueno, vuelvo a poner. Entonces vuelvo a poner, acá ahí tienen otra ecuación también, ¿no? Entonces acá vuelvo a escribir lo que estábamos recién. Metano más oxígeno, más 2 moles de oxígeno, lo que acaba de leer Matías, decía, me da dióxido de carbono más agua. Ahora, yo les dije, agreguen el estado de agregación y ya con eso ya vamos ganando. Esto es gas, esto es gas, esto es gas, y el agua podría ser líquida. Ahora bien, ¿está resuelta la ecuación hasta ahí? Hasta ahí estaría totalmente clara y ustedes ya saben cómo leerla y la entienden. Dicen, un mol de gas metano, que es el gas que yo tengo en la hornalla de la cocina, el gas natural, se quema con 2 moles de oxígeno, que el oxígeno yo lo tengo en el aire, y me da 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. 2 moles de agua, ¿sí? Bien. Entonces, así ya está leída y entendida la ecuación. Ahora te falta un dato más, Matías, que te hago que lo pienses vos. Esta ecuación es exotérmica. ¿Sí o no? Es una combustión. ¿Qué pensás? ¿Es exotérmica o endotérmica? Matías. Creo que sería exo. Sí, entonces el delta de H, ¿cómo sería? ¿Positivo? Ah, no, negativo. Negativo. Perfecto. ¿Lo entendiste? Sí, digamos, porque genera calor. Exacto, porque libera calor al entorno. Entonces vos ahora, a tu ecuación la vas a leer así. 1 mol de metano en estado gaseoso más 2 moles de oxígeno en estado gaseoso reaccionan y se obtiene 1 mol de dióxido de carbono gaseoso, 2 moles de agua líquida, y en esa reacción se liberan, vas a decir vos, o bien tiene un delta de H de menos 215 joules. ¿Se entendió? Y ya te queda completa la ecuación. Ya no te hace falta saber más nada para entender cómo funciona esa reacción química. Ya tenés todo claro. ¿Se entendió? Sí. Bueno, eso es lo que tenés escrito acá en la diapositiva. Que vos tenés escrito todo eso y dice que esa reacción química libera 843 joules. Por eso le pone delta de H igual a menos 843 joules. Que no les está saliendo a ustedes ahora en la pantalla. Ay, Dios, qué palo, ¿qué es esto? No sé por qué por ahí pasa, por ahí no pasa. Bueno, ¿se entendió, chicos, cómo lo van a plantear? Sí, profe. La verdad que me da una bronca. Hay que tener mucha paciencia con esto.
pero paciencia en extremo. Yo no sé qué le pasa, clava ahora otra vez. Bueno, esa ecuación química, como les decía, libera 800, acá yo he puesto menos 207, he puesto cualquier número, liberan 843 kilojoules, o sea, menos 843 kilojoules. Ahora, si hubiera sido una reacción endotérmica, Dios mío, esto se clavó y no pasa nada. No pasa nada. No entiendo qué es lo que sucede. No me da la cabeza para entender qué es lo que está pasando a los dispositivos. Bueno. No se corrigió nomás. Vamos a salir de vuelta, porque parece que se clavó. No. Bueno, a ver. Voy a salir de la reunión y voy a volver a ingresar. A ver qué pasa. Paciencia, profe, no rompa todo. No, chicos, ustedes saben que yo me armo de paciencia, pero más me preocupo por ustedes. Lo que pasa es que me quita toda la dinámica de la clase. Y ustedes están cansaditos ya. A ver. ¿Entramos? Ya estoy. Bueno, vamos a ver cómo comparto de nuevo. A ver. Ahí vamos de vuelta. Ayer y hoy estoy teniendo problemas con... No, sí, ayer. El miércoles tenía problemas con la clase. Así que no sé qué exactamente por dónde viene la cuestión. Vamos a investigar. Bueno, ahí sí se ve bien, chicos. Ahí sí, ¿no? Sí. Bien. Sí. Esto era lo que yo les estaba mostrando recién, que era... esto quiero sacar de acá, que yo si no lo veo muy chiquitito. Pantalla completa. Bien. Este video va a salir medio fiero, pero bueno, es lo que hay. Entonces, volvamos sobre el concepto. Ustedes han aprendido ahora a escribir una ecuación completa, ya completa, ya no tienen que, ya no tienen excusa para decir yo no la entiendo, la ecuación química, ya está clara. Sumo un mol más otro mol, está líquido, está gaseoso, está sólido, no sé qué, y eso reacciona y me da 2 moles, 3 moles, 4 medios, 5 medios, no sé, moles de algo en estado sólido, líquido, gaseoso, y libera o absorbe energía. Y eso lo vas a decir con el delta de H. Vas a decir, el delta de H de esa reacción vale menos tantos kilojoules o vale más tantos kilojoules. Entonces, con el signo ese del delta de H, con ese signo, vos te vas a orientar si la reacción es endotérmica o exotérmica. Si es positivo, es endotérmica, y si es negativa, es exotérmica. ¿Se entendió? Sí. Listo.
¿Cuál va a ser la ecuación que ustedes van a utilizar? Decir, bueno, profe, mucha sanata. Yo quiero saber ahora cómo calculo cuánta energía libera una reacción química. Bueno, para hacer eso, te vas a quedar con esta ecuación que te estoy dando acá. La estoy recuadrando. No sé si está escribiendo, sí, está escribiendo ahí un poco lento, pero va. El calor de la reacción química va a ser igual a la sumatoria de los calores de formación de los productos menos el calor de formación de los reactantes. Esto no es nada raro, no es nada raro, no es nada raro. Fíjense lo que habíamos escrito antes. Les vuelvo a poner el esquemita de las energías y ustedes solo van a sacar sus conclusiones. Si yo tengo acá mis reactivos, ¿qué es estos reactivos que tenés acá? Bueno, yo para formar estos reactivos tuve un calor de formación, una entalpía para formarlos. ¿A quién? Y bueno, al reactivo A, al reactivo B, los tengo por acá. Cuando esos reactivos reaccionan entre sí, van a formar un producto que va a tener otro nivel de energía que si yo los quisiera formar a esos productos, de C y de D, que están por acá, son los productos. Vos sabés que el salto que hay entre el reactivo y el producto, o sea, el delta, la diferencia final menos inicial, es este delta de H. Esto que te estoy marcando acá ahora en color celeste. Eso es lo que vos vas a llamar delta de H de la reacción. ¿Se entendió? Es el calor de formación de los productos menos el de los reactantes. Te puede dar negativo o te puede dar positivo, porque es hacer una diferencia en tu cabeza y decir, ¿cómo lo hago? Bueno, no te importa el valor absoluto este de formación ni este de formación, porque eso lo vas a sacar de tabla. Es decir, ¿cómo lo hago, profe? Y bueno, fíjate qué es lo que reacciona, anda a una tabla y fíjate cuánto vale el calor de formación del metano, del oxígeno, de este, del otro, y hace las restas y vas a llegar a una suma algebraica. ¿Se entendió cómo lo van a hacer? Sí, profe. Fíjense cómo funciona esto. Yo acá te digo, en esta reacción química que te estoy marcando acá, que es hidrógeno más oxígeno que se reaccionan para formar agua, fíjate lo que te estoy diciendo ahí. En esa reacción se liberan 285 kilojoules, porque me da negativo, menos 285 kilojoules. Pues, ¿y cómo llevo ese valor, profesor? Y bueno, fíjate cuánto vale el calor de formación de los productos, cuánto vale el calor de formación de los reactivos, hace esa suma que te estoy diciendo y lo vas a poder resolver. ¿Cómo? Se los planteo. Eso es lo que vamos a llamar nosotros la ley de Hess. ¿Y qué dice la ley de Hess? Y mira, el delta de H de la reacción, dice la ley de Hess, es igual a la suma, ese símbolo quiere decir sumatoria, de los calores de formación de los productos menos la sumatoria de los calores de formación. Voy a escribirla de vuelta porque mi pantallita no tengo espacio. Ley de Hess. Esta es la ecuación que ustedes van a usar para resolver sus problemas. Dice, el calor de la reacción química, delta de H de la reacción, o sea, el final menos el inicial, que les puede dar positivo o negativo, vas a tener que hacerlo como la sumatoria de los calores de formación de los productos menos la sumatoria de los calores de formación de los reactivos. ¿Se entendió lo que digo? Ese delta que les aparece, sumar los calores de formación de uno menos los del otro, siempre producto final menos reactantes que son los iniciales, menos los reactivos que tengo al principio. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. O sea, es muy,
muy fácil, porque lo único que tenés que hacer para resolver las ecuaciones, los problemas de termoquímica, es usar esta ecuación. Ahora voy a decir, profe, ¿de dónde saco los calores de formación? Y bueno, yo te los voy a dar. O si no, vas a una tabla de un manual de química y podés sacar todos estos calores de formación. Entonces vos vas a poder saber los calores de cualquier reacción química que se te ocurra. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Bien. Esto no, porque es muy complicado. Bueno, y calor de formación, ese que yo les estoy diciendo que lo sacan de una tabla, ¿cómo lo vas a sacar? Y bueno, tengo que ver cómo lo determinaron, pero eso no me voy a preocupar mucho. Voy a decir, mira, por ejemplo, el calor de formación del dióxido de carbono, que lo tienen ahí, se forma a partir del carbono grafito más el oxígeno gaseoso. El carbono grafito es el carbono que yo tengo mineral de una mina, ¿sí? Es como el que ustedes tienen en la mina de los lápices. La mina de un portamina, de un lápiz, esa está hecha de carbono grafito. Si vos quemás el carbono grafito con oxígeno, te va a formar dióxido de carbono, y ese es el calor de formación del dióxido de carbono. ¿Cuánto vale el calor de formación del dióxido de carbono? Vale menos 393 kilojoules, 0,5 kilojoules. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Otro tips, porque hay tips. Este te lo voy a dar yo de dato. La otra, fíjate que ahí dice dióxido de carbono gaseoso. Dióxido de carbono gaseoso, ¿no? Ahí decía gaseoso, ¿no? Está con una G. El otro tip que te voy a decir es, ¿cuánto vale el calor de formación de estas sustancias que son sustancias simples? ¿Qué quiere decir simples? Que están hechas de los mismos átomos. Sustancias simples. Entonces, el calor de formación de las sustancias simples y voy a decir, ¿cuáles son las sustancias simples? No te preocupes, son bien fáciles. Son, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el azufre, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿es una sustancia simple el agua? ¿El agua es una sustancia simple? No. No. ¿Por qué? Porque su molécula está formada por átomos diferentes. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, una sustancia simple, lo que yo te estoy por decir ahora para que vos no te hagas lío cuando tengas que hacer los problemas, todas esas sustancias tienen delta de H de formación, su calor de formación es igual a 0. A 0 kilojoules, así se toma en convención, es igual a 0. Entonces no te hagas drama de buscar en la tabla cuánto vale el calor de formación del carbono, del oxígeno, del nitrógeno. No hace falta. Innecesario porque ya lo tenés, del sodio, del hierro, no hace falta. Son sustancias simples, no tengo que calcular en ninguna tabla, ni nadie me va a pedir ese dato porque yo sé que valen 0. ¿Se entendió? Sí. Entonces, el calor de formación de la sustancia simple, que es lo que está puesto en este cuadrito de abajo, vale 0. Vale 0. Se les asigna el valor 0. Bien. Acá tienen una tabla donde les presentan algunos calores de formación. Ustedes van y buscan en una tabla, pongan, googleen, digan, busquen calores de formación de sustancias químicas. Y les van a salir tablas como esta, donde están, dice, mira, por ejemplo, para el bromo, como es una sustancia pura, simple, vale 0. Para el bromo 2 gaseoso, que pasa ya de líquido a gaseoso, ya hay un cambio de estado, por eso hay un cambio ahí de energía. El carbono diamante, carbono grafito, vale 0. El metano, tengo acá etano, el benceno,
el etanol, el monóxido de carbono, fíjense que todos tienen algún valor y yo lo puedo sacar de esta tabla, pero las sustancias puras valen 0. ¿Lo ven? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, ¿cómo vamos a resolver un problema? Fácil. Busco mis calores de formación y digo, sumo los calores de formación de los productos menos los reactantes y se acabó el problema. Eso es todo. ¿Sí? Así como tengo calor de formación, tendré el calor de combustión, que es lo mismo que el calor de una reacción, porque que se queme metano más oxígeno y me dé dióxido de carbono más agua, eso es una combustión, es una reacción particular, pero es lo mismo. Se le conoce al calor de la reacción, en este caso, como es una combustión, se le llama calor de combustión. Y esto para los ingenieros mecánicos tiene bastante peso, porque vos tenés que calcular, se habla mucho del poder calorífico de un combustible. ¿Lo han escuchado nombrar al poder calorífico de un combustible? Sí. Bueno, es esto el poder calorífico de un combustible, es el calor de la reacción. Es cuánto calor entrega cuando se quema. Lo que pasa es que está dado bajo ciertas condiciones, pero vos podés irlo a buscar en la tabla y vas a encontrar poder calorífico del metano, del hexano, del gas natural, de la gasolina, del diésel, de la nafta, etc. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos? Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno. Si yo hago la reacción de un lado para el otro, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, si en una dirección emite calor, libera calor, en la otra dirección que se produzca, obviamente lo tiene que absorber al calor, la misma cantidad. Esto se entiende, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, sí. O sea, si yo hago reaccionar metano más oxígeno para dar dióxido de carbono más agua, si hago al revés, dióxido de carbono más agua para obtener de nuevo metano y oxígeno, voy a tener que entregarle energía como está puesto ahí en el ejemplo. ¿Sí? En un caso vale, libera 802 kilojoules y en el otro caso absorbe 802 kilojoules. ¿Se entendió? ¿No es cierto? Eso es fácil, conceptualmente se entiende, intuitivamente digo. ¿Sí? Sí. Bien. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular mi calor de la reacción? Ya les he dicho, me fijo, hago mi ecuación y trato de entenderla como que es esto que yo tengo acá, que es lo que tengo escrito acá. Quiero resolver algún problema, les cuento que tengo mi compañera que quiere entrar a clase a toda costa. Y está acá dándome vueltas. ¿Qué te pasa? Bueno, esto no es muy académico. Esto es lo que ustedes van a utilizar, esta es la ecuación que ustedes van a utilizar para resolver los problemas. ¿Queda claro? Esta es la ecuación que van a usar ustedes para resolver los problemas. ¿Sí? ¿Alguna duda? Por ahora no. Por ahora no. Fíjate, Leandro, vos sos Leandro, no sos Leandro, no sé, Gonzalo, fíjate Gonzalo, que acá apareció un N y acá apareció un N, porque vos no es lo mismo que formes un mol, que 2 moles, que 3 moles, o sea, vos vas a tener que multiplicar por el número de moles que te da la ecuación. ¿Se entiende? ¿Eso Sí. qué quiere decir? A ver, lo veamos. Si yo te digo que tu reacción es metano más oxígeno, que te da dióxido de carbono más 2 aguas, entonces sí, bueno, ¿y cómo la resuelvo la ecuación esa? Bueno, vos vas a decir, delta de H de la reacción es la sumatoria de los calores de formación de los productos menos la sumatoria de los calores de formación de los reactantes. Bueno, decís vos, sí, hasta ahí está linda, esa es la formulita que me dio recién, profesor, bla, 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 bla. Listo, tranquilo, pará. Ahora la planteamos a la ecuación como corresponde. Vos vas a decir, el delta de H de esta reacción va a ser igual.
¿cuáles son mis productos? A ver, Gonzalo, ¿cuáles son tus productos acá? Y el gas metano y el oxígeno. Ese es el reactivo, justo al contrario. Los productos es lo que vos obtenés. Ah, razón, disculpe, ya, el dióxido de carbono y el agua. Sí, señor, esos son los productos. Muy bien, ¿se entendió? Sí, sí. Entonces, ¿cuánto dióxido de carbono tenés vos? Entonces vos vas a poner acá, bueno, mira, pongamos, es delta de H de formación del dióxido de carbono. ¿Cuántas aguas tenés? Tengo 2. Entonces no puedo poner calor de formación del agua, tengo que multiplicar 2 veces ¿Por 2? el calor de formación del agua. Cierro paréntesis. Ahora viene la otra parte. Dice, según mi ecuación, los reactivos. Dice, réstele los calores de formación de los reactivos. Entonces pongo signo menos, pongo mi paréntesis y empiezo a escribir. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. A ver, Víctor Romero, ¿cómo lo harías acá? Sí, profe. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo pondrías ahí los calores de formación de los reactivos? Tranquila. ¿Te sale algo o no? ¿No se te ocurre nada? Pondría... ¿No se te ocurre? Bueno, no hay problema. No. Matías. Tiraría, pero no sé si estaría mal. Tirala, animate. Total, estamos aprendiendo todos acá. ¿Cuáles son los reactivos que tenés acá, Víctor? Míralos bien. Tenés metano y oxígeno. El metano y el oxígeno. Bien, entonces te dice tu ecuación. Suma los calores de formación ¿de quién? Del metano y del oxígeno. Bueno, entonces pongo delta de H de formación del metano más delta de H de formación del oxígeno. ¿Se entendió? Del oxígeno. Sí, ahora sí. ¿Se entendió? Bien, ¿has visto que sí lo podés hacer? Víctor, ¿cuántos oxígenos tenés? 2. Entonces, ¿dónde te voy a poner un 2? Acá adelante. ¿Ves que ahí yo no lo había puesto? ¿Lo ves? Y ahora sí, ahora sí lo veo. Ahora sí cierro el paréntesis. No cierro el paréntesis. ¿Se entendió? ¿Los demás entienden? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, se entiende. Bien, les hago otra pregunta. A ver, lo dejemos a Víctor, tranquilo. A ver, Diego Torres. ¿Estás, Diego? Sí. A ver, Diego, ¿cuánto vale el calor de formación del oxígeno? Lo tendría que buscar. Bien, pero ¿cómo lo ves al oxígeno? ¿Qué tipo de sustancia es? ¿Es simple o no? Sí, es simple, 0. Exacto, entonces ni te calentas del oxígeno y ¿qué hago? Directamente lo tacho, no va a ir en la ecuación, ¿se entendió? Sí. Bien, entonces vos podés continuar acá, lo voy a borrar. Ay, Dios. Quietita. Bueno, ahora no puedo hacer que entre esto, che. Ay, papá. Bueno, ahí está. Entonces, lo que te quiero demostrar ahora, que sí lo pueden hacer para que no se asusten, fíjense cómo les queda al final. ¿Ah? ¿Cómo va a quedar? Delta de H de la reacción va a ser igual al delta de H de formación del CO2 más 2 veces el delta de H de formación del agua menos, porque acá tengo un signo menos, el delta de H de formación del metano. ¿Se entendió, chicos, cómo lo van a hacer? Sí. ¿Difícil?
No. Es muy sencillo en realidad, es muy sencillo. ¿Ah? Siempre van a usar esa ecuación, no van a tener que usar más que esa ecuación para resolver los problemas, ¿sí? Bien, como la grabación ya está un poquito larga, la voy a suspender acá y voy a continuar un poquito más con problemas.